Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues es un gusto nuevamente poder encontrarnos en este espacio, en la virtualidad, que aunque ya sabemos pues que podemos estar compartiendo viéndonos y en tantas actividades de la realidad, pues esta también es una realidad que se quedó con nosotros y podemos estar compartiendo desde diferentes lugares del país y de Latinoamérica en esta ocasión, con amigas y amigos. Entonces es un gusto poder estar aquí compartiendo con amigos, con amigas, reencontrándonos en este espacio. Y pues en esta jornada precisamente tenemos a unas compañeras con las que hemos podido compartir en diferentes momentos y que ha sido muy enriquecedor, y hemos podido permanecer en el tiempo como compartiendo este amor por lo que tiene que ver por el suelo y por los microorganismos. Entonces, en esta ocasión tenemos la fortuna de contar con la docente del Laboratorio de Fitoprotección y Laboratorio de Biotecnología del Centro Nacional de Agricultura Orgánica, CNAO, de Costa Rica, quien es Carla Ruiz. Ella también nos va a contar ahorita un poquito de un proyecto muy interesante que tienen en Costa Rica. Ya nos contará, que se llama Vamos a Sembrar. Enamorada de todo lo que tiene que ver con biotecnología, y bueno, yo tuve la oportunidad de estar en el laboratorio compartiendo con todo su equipo de trabajo. Doy fe que definitivamente están completamente comprometidos con el productor y con alternativas que permitan obtener alimentos saludables. Tenemos también a la investigadora máster de Agrosavia, de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, del Centro de Investigación La Libertad en Villavicencio, Meta Colombia, una amiga muy querida, Nina Margarita Moreno, con quien tuvimos la oportunidad de compartir hemos tenido la oportunidad de compartir en eventos, y quien también ya nos ha acompañado, tanto Carla como Margarita, Nina Margarita, nos han podido acompañar en otras ocasiones en eventos virtuales que hemos hecho con diferentes estudiantes. Entonces, nuestros estudiantes de microbiología, el programa de microbiología de la Universidad Libre, seguramente podrán recordarla. Lo mismo que a la doctora Carmen Soledad. Pero antes quiero mencionarles que Lina nos ha acompañado y que además tiene una experiencia interesante en lo que tiene que ver con formulaciones. Tiene una experiencia en manejo de colecciones biológicas de microorganismos del suelo con potencial en biofertilizantes, indicadores biológicos de calidad del suelo y evaluación, validación de biofertilizantes. En la actualidad, pues nosotros desde el programa de microbiología y en el marco de este proyecto de investigación, que es el de biotecnología agrícola para producción de hortalizas en Risaralda, pues es de nuestro interés poder adentrarnos también en este universo maravilloso que vemos que se presenta como alternativa, y ustedes como expertas ahora nos contarán. Y contamos también con la fortuna de tener a la doctora Carmen Soledad Morales, con una vasta experiencia en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Caldas. Ella ha trabajado como docente de fertilidad de suelos y nutrición de cultivos, pero además nos contaba, por ejemplo, ahora que enamora a los estudiantes de biología en todo lo que tiene que ver con la biología del suelo. Entonces, ella trata con biología, el programa de biología, con la cátedra de biología del suelo, y hace parte del grupo de bioprospección de la Universidad de Caldas. En esta ocasión los estaré acompañando pues como moderadora de la actividad, y la dinámica pues tiene que ver con plantear unas preguntas que consideramos que pueden ser de interés general, y vamos a ir dando la palabra a nuestras compañeras investigadoras en esta ocasión. Ellas nos irán contando, y vamos a abrir por supuesto el espacio para que las personas que están aquí como expectantes para escuchar lo que va a suceder, pues puedan también interactuar con nuestras ponentes, porque es una oportunidad única de conocer experiencias desde Agrosavia, que tenemos como referente, como institución importante a nivel nacional en el marco de la producción de alimentos, de la innovación. La Universidad de Caldas, que la tenemos muy cerca y que sabemos pues que tiene una vasta experiencia en todo lo que tiene que ver con agricultura, pero además una experiencia internacional con la doctora Carla, quien nos va a contar esa experiencia tan bonita desde Costa Rica. Y entonces, para empezar ya y entrar en materia y empezar a charlar de lo que nos
está interesando en este momento, tenemos una primera pregunta y vamos a ir dándole la palabra a cada una de nuestras ponentes. Y la primera pregunta es muy desde la experiencia de vida de cada una. Entonces, la primera pregunta que queremos hacerle es, ¿en qué momento de su vida se dio cuenta que los microorganismos del suelo eran importantes para la existencia de la humanidad? Entonces, queremos escuchar en primera instancia. Carlita, bienvenida, y qué bueno poder verla nuevamente por acá y escucharla. Muchas gracias. Bueno, un abrazo gigante de Costa Rica para todos por allá. Para mí es un honor. Conocí a Liliana acá en mi país mientras hacía su trabajo de doctorado. Ahora también tuve el placer de conversar, aunque sea un ratito, con Lina y con Carmen. Así que muy feliz y las puertas de mi país abiertas. Ojalá algún día venga alguno de ustedes de pasantía por acá conmigo. Vea, yo estudié ingeniería en biotecnología de base, entonces ahí tuve un acercamiento con los microorganismos. Ya después me especialicé en mi maestría, ya desarrollé todo lo que fue bioremediación de plaguicidas usando hongos. Unos procesos de bioremediación súper interesantes, con un hongo que se llama Trametes versicolor y evaluando, digamos, todos esos procesos de degradación, los productos, metabolitos secundarios que tanto afectaban a fauna acuática si llegaban a cuerpos de agua. Y trabajé varios años en la Universidad de Costa Rica como en esta área, detección de plaguicidas, ver cómo se degradaban. Y fue en la maestría en microbiología en donde tuve ese acercamiento súper más profundo, digamos, a la parte teórica, ¿verdad? De cómo funciona la parte genética, la parte bioquímica. Y después mi vida dio un vuelco y yo decidí que ya no quería seguir trabajando ni detectando plaguicidas ni viendo a ver cómo los degradábamos. Y decidí darle un rumbo laboral inclusive a mi vida y la vida me abrió las puertas para trabajar en el otro lado de la moneda, que es hacer agricultura sin usar agroquímicos. Entonces trabajo en lo que es agroecología y agricultura orgánica, específicamente con el uso de microorganismos benéficos en sustitución de insecticidas, fertilizantes, bactericidas, nematicidas. Y trabajo en el Instituto Nacional de Aprendizaje, que ahí mi labor es en tres áreas fundamentales, que es dando cursos, y es súper interesante porque yo recibo estudiantes que son ya agrónomos trabajando en campo, apenas en agronomía estudiando, y un montón de productores, agricultores de cepa que están trabajando, más gente de huertos urbanos. Imagínense lo mixto que es. Trabajo en docencia, ¿verdad? Hago lo que son asesorías técnicas. Entonces, en este tema me toca ir a fincas en todo el país, desde fincas chiquititas hasta transnacionales, me toca visitar y hago análisis microbiológicos de suelo como un servicio gratuito. Y aparte de eso, empezamos a desarrollar, primero fue un colectivo de bien social, vamos a sembrar, que trabajamos como con agricultura familiar, desde el punto de vista de la agroecología, el buen vivir, no uso de agroquímicos, y al día de hoy ya somos una fundación que damos talleres gratuitos de agricultura familiar y de cultura en general, arte por varios lugares del país. Entonces, y una cosa que también me marcó mucho de la parte de microbiología es cuando yo entendí el papel del microbioma en el intestino del ser humano, como que fue así un flachazo y entendí el suelo y entendí la raíz de la planta y empecé a ver todo de otro punto de vista. Carlita, muchas gracias. Qué bueno, a mí, por ejemplo, cuando Sí. estuve allá, lo que más me llamó la atención era precisamente cómo el productor llegaba al laboratorio a trabajar con ustedes, o sea, ustedes los recibían, ellos llevaban su plantica, si tenían un fruto enfermo, o bueno, en fin, y querían conocer el tema, y ustedes, o sea, era una interacción de conocimiento científico, del conocimiento campesino, y siempre de la mano. Eso me pareció genial, me parece Sí, buenísimo. es transformar la teoría en realidad en algo práctico que le sirva al productor en campo. Bueno, no, súper interesante. Muchísimas gracias. Ya seguiremos ahorita escuchando. Entonces, ahora queremos darle la palabra a nuestra ponente Lina. Lina, al fin, ¿cómo le fue con la camarita? Si va a poder tener la cámara, mejor la dejamos así apagadita y nos va contando.
Mm, Yo prefiero dejarla apagada porque creo que tengo algún tipo de interferencia con el sonido. Listo. Te recomiendo, por favor, si se llega a recortar, me avises, ¿vale? Entonces, bueno, buenas tardes para todos. Primero que todo, quiero agradecer a Liliana por esta invitación. Ha sido muy gratificante poder conocer a Liliana. Eh, Nos conocimos precisamente en un congreso latinoamericano de la ciencia del suelo, donde tuvimos la oportunidad de compartir este gusto por los microorganismos y digamos, muy enterada un poco de su trabajo de doctorado, y en algunas ocasiones tuvimos la oportunidad de hablar con respecto a ello. Entonces, Liliana, muchas gracias. Esta tarde pues muy complacida por estar aquí con ustedes. Y pues bueno, con respecto a la primera pregunta, realmente todos los microorganismos nos preguntamos por ellos, pues por es, como vemos, invisible. Sin embargo, somos conscientes de ellos están allí y que cada uno tiene un papel fundamental en la existencia de los seres vivos. Lina, mira que ahí se te están recortando. Se está entrecortando un poquito, Lina. Sí. ¿En qué parte quedé? Cuando nos está empezando a contar. ¿De Del verdad? invisible. No. O sea, aquí recién, o sea, cuando yo le dije recién, se le estaba empezando como a cortar un poquito más. Bueno, ahora, ¿qué tal? Mejoró. Bueno, básicamente, ¿cuándo fue mi primer acercamiento como a este mundo? Realmente cuando empecé mis estudios de pregrado. Yo me enfoqué por una carrera que era relativamente nueva en el país, cuyo nombre es microbióloga agrícola y veterinaria. Debo aclarar que en este momento la carrera ya no está en la Facultad de Ciencia, pues en la universidad donde yo estudié. Sin embargo, pues somos varios los profesionales que nos dirigimos a esa rama de la microbiología y que básicamente estaba enfocado en el estudio de suelos, el que se quisiera ir por esa línea, o el estudio de los animales y su funcionalidad en términos veterinarios para los que quisieran escoger esa otra línea. Yo siempre tuve mucha curiosidad por saber cómo intervienen o cómo intervenían los microorganismos en los diferentes procesos, y mi línea de investigación siempre ha sido la parte de suelos. Es allí donde a través no solamente de la fundamentación teórica que tuve en la universidad, sino que a raíz de mi experiencia desde mi ámbito laboral he podido tener la oportunidad de trabajar con diferentes grupos de microorganismos, benéficos ellos, caso hongos formadores de micorrizas arbusculares, que fue como mi primer acercamiento. Luego ya tuve la oportunidad de manejar con las colecciones biológicas de los bancos de germoplasma de microorganismos con potencial biofertilizantes, donde se incluyen diferentes géneros de bacterias simbióticas, asimbióticas, fijadoras de nitrógeno. Hay algún otro tipo, grupos de microorganismos que son controladores biológicos. Y digamos que allí tuve la oportunidad de profundizar un poco más y entender esa dinámica y esas funciones ecológicas donde intervienen estos microorganismos y en los diferentes procesos, en los diferentes ecosistemas. Llámese ciclos biogeoquímicos del suelo, que posteriormente me van a contribuir a la nutrición de las plantas o como controladores biológicos de enfermedades. Ha sido una experiencia bastante bonita y bastante gratificante, porque no solamente el hecho de trabajar con ellos me ha dado como las herramientas para entender un poco más su funcionalidad, su importancia y cómo ellos proveen una serie de servicios ecosistémicos que nos benefician a todos, sino también poder tener un mayor acercamiento a esos indicadores que hay en el suelo con particularidades que pueden verse afectados por aquellas prácticas que se implementan en los sistemas productivos. Digamos que yo he tenido la oportunidad de trabajar en dos grandes líneas, una que es básicamente el tema de laboratorio, donde se producían los inoculantes, las fermentaciones, que posteriormente se llevaban a un
a una base, llámese un prototipo sólido, un prototipo líquido de un biofertilizante. También he tenido la oportunidad de trabajar directamente con los agricultores que emplean este tipo de bioproductos. Entonces, digamos que todo esto me ha dado como la posibilidad de entender y una vez más, como reiterar esa importancia que tienen los microorganismos y su papel fundamental en la vida. Así que podría decir que sin ellos, independientemente de lo que hagan, sean benéficos o patógenos, no podríamos vivir. Entonces, esa básicamente es como mi respuesta a esta pregunta. Ay, muchas gracias, Lina, tan bella, qué bueno. Ahí ya se escuchó perfectamente. Desde que hizo ese cambio ya la escuchamos maravillosamente. Yo solo antes de darle la palabra a la doctora Carmen, quería preguntarle cuánto tiempo ya usted vinculada con Agrosabio. Yo empecé con Agrosabia en el año 2000, haciendo mis prácticas de universidad. Me gradué en el 2001 y desde ese año empecé a trabajar como profesional. Luego tuve la oportunidad de hacer una maestría cuyo énfasis fue en ciencias biológicas y quise irme por la línea de microbiología industrial, precisamente porque me llamaba mucho la atención el tema de la producción de los biofertilizantes. Digamos que a través del tiempo, los productos que ha generado la corporación a través de diferentes procesos de investigación también han tenido una serie de innovaciones tecnológicas, donde hemos pasado por soportes sólidos como la turba, a soportes líquidos, que si bien pueden ser de pronto un poco más costosos, pero en términos ambientales son mucho más favorables porque no estamos interviniendo un recurso que es limitado. Entonces, digamos que eso me ha dado como la oportunidad de estar como en diferentes etapas y pues hoy en día, digamos, la corporación cuenta con un departamento de bioproductos, digamos que está en la capacidad de producir a escala de laboratorio y semicomercial algunos insumos biológicos direccionados para diferentes funcionalidades y, digamos, tiene convenio con instituciones que también pueden producir a gran escala estos insumos. La idea es que finalmente, y el objetivo final es que lleguen al productor y que estos como que vinculen no solamente el conocimiento, sino la transferencia de tecnología y sean ellos los referentes para que personas u otros productores también se acojan a estas tecnologías. Entonces, esa es como mi respuesta. Y Carlita, ¿cuánto tiempo lleva vinculada con el INA? Con el INA llevo ya 5 años. 5 años. Sí. Antes estaba en la Universidad de Costa Rica, ¿cierto? Sí, estoy en la Universidad de Costa Rica. También estoy en empresa privada farmacéutica con bioprospección en plantas. Entonces, y nuevamente esta experiencia aquí acumulada, ya llevamos cuántos años entre ustedes dos. Y ya que le vamos a dar la palabra a la doctora Carmen, vamos a ver. Doctora Carmen, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Liliana. Muchísimas gracias a ti por invitarme tan amablemente a esta reunión de amigas y de mujeres interesadas en la microbiología del suelo. Bueno, bien pueda, cuéntenos a ver su historia. Bueno, entonces mi historia es mucho más antigua que las de ustedes. Ustedes son mujeres mucho más jóvenes. Empieza también en el pregrado con la asignatura Microbiología Agraria, que por esa época la daba el profesor Carlos Alberto Arango Rojas. Y él nos dejaba, pues no había tanta prevención con que nosotros manipuláramos material en laboratorio y en campo. Entonces eso era francamente apasionante, más pues en esa juventud. Posteriormente en mi maestría conocí a la profesora Marina Sánchez de Prague, con la que vi el curso de biología del suelo y específicamente me fascinaron las micorrizas. He trabajado, fui la encargada de ofertar el primer curso de biología del suelo para agronomía y biología en la Universidad de Caldas, ya muy específicamente, y en el año 2000
y ya llevo 23 años con la universidad, voy para 24. He trabajado, pues, además de la docencia, también en proyectos de investigación y, como les decía, pertenezco al grupo de bioprospección de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de nuestra universidad. Bueno, yo creo que ya podemos continuar. Como era algo muy Bueno, mi personal, profe, luego vamos hablando claro que más sí. en detalle de lo que hemos hecho. Claro, claro que sí, mi profe. Y entonces, precisamente para continuar con usted, pues quisiera que de una vez nos adentremos en detalles y tenemos una siguiente pregunta. Y esa pregunta nos lleva a querer saber acerca de casos, creo que son, espéreme, allá, como el principal rol. Ya hemos empezado a hablar un poquito, pero entonces, ¿cómo es ese rol de los microorganismos en la producción de alimentos? Profe, ¿usted qué piensa al respecto? Ahora nos estamos enfocando en la producción de alimentos, pero cuéntenos desde esta experiencia, ¿usted cómo los ve? Bueno, a ver, los microorganismos del suelo no solo trabajan para ayudar a cumplir una función muy importante del suelo, que es el suministro de alimentos y fibras. Nos vamos a enfocar solo en una de las 11 funciones del suelo, que según lo que sabemos son 11 funciones, como soporte de la biodiversidad, regular el ciclo de los nutrientes, el ciclo del agua, como ahora hablaban varias de mis antecesoras. Bueno, el papel de los microorganismos en la producción de alimentos es muy importante, porque no solamente estamos hablando de microorganismos que van a mejorar la nutrición de las plantas, solubilizando elementos, absorbiendo todos los nutrientes requeridos por la planta, porque en plantas, por ejemplo, como el aguacate, que no tiene pelos absorbentes, las micorrizas le dan un aporte, pues un apoyo fundamental para que tome mejor los nutrientes. También ayudan a fijar el nitrógeno y estimulan en la planta la producción de fitohormonas. También, o sea, que hacen una homeostasis, regulan la homeostasis hormonal, además de que protegen los cultivos mediante inducción de resistencia o adquisición de resistencia. Aquí les quería comentar, por ejemplo, que para poder charlar con ustedes también hice una lectura. En el año 2021, el mercado global de biofertilizantes fue de 2.6 millones de dólares y para el 2026 se estima que se va a duplicar a 4.6 billones. Esta proyección se hace con base en que cada vez tenemos más consumidores que están comprometidos con la conservación del medio ambiente y con el consumo de alimentos más sanos, saludables y ojalá orgánicos. Bueno, entonces creo que la importancia en la producción de alimentos es fundamental. De hecho, pues sabemos que la esquina del movimiento de los microorganismos en el suelo, hablando en términos de salsa, sería la rizósfera. Y en la rizósfera, la misma revista, bueno, revistas muy prestigiosas han dicho que no solo en 2015 celebramos el Año Mundial de Suelo por Naciones Unidas, decretado por Naciones Unidas, sino que debiéramos, en este momento, la ciencia en general tiene sus ojos muy centrados en el suelo, en ese pedacito, en la rizósfera,
por la producción de enzimas, por la producción de antibióticos, tantos bioproductos que son de importancia para la humanidad. Bueno, entonces yo creo que ya le doy la palabra a la compañera que sigue. Muchas gracias. Les ¿Alguien agradecemos. está hablando por allí? Sí, les agradecemos y porfa revisan que sus micrófonos estén apagaditos. Ahora daremos la palabra a quien tenga preguntas, por supuesto, para que interaccionen aquí con los ponentes. Entonces, Carlita, cuéntenos a ver usted cómo la ve. Bueno, ahí Carmen nos dijo unas palabras claves como rizósfera, pero ahorita lo vamos a retomar. Yo me ponía a pensar en el rol en la producción de alimentos y me acordé de unas lecturas que hice sobre los probióticos. Entonces se han puesto bioquímicos, antropólogos, arqueólogos a buscar y han encontrado tiestos y ya desde antes de Cristo, con vestigios de comidas fermentadas. Desde el Neolítico hay ya información de que el ser humano empezó a utilizar la fermentación, ¿verdad? Para su alimentación. Y eso fue clave para que el ser humano en su desarrollo y evolución desarrollara el microbioma, ¿verdad? Que tiene en su intestino, en su piel y demás. Y en ese proceso también vino la domesticación y la agricultura. Y en eso de llevar plantas, esas semillas que se adaptaron, que viajaron con nuestros antepasados, también fueron desarrollando todo un microbioma que les permitió adaptarse, que les permitió adaptarse a la agricultura. Y es sumamente interesante además ver que cuando se empieza a estudiar más la rizósfera, la filósfera, quiénes son los que viven ahí, esos microorganismos que, como dijo Carmen, van a regular el sistema inmune de plantas, la absorción y demás, pues muchas de esas bacterias, levaduras, son las mismas que nos regulan a nosotros desde nuestro interior. Quiere decir que nuestra evolución como humanos, junto con las plantas, van de la mano con los microorganismos. Entonces, para mí es ilógico pensar la sobrevivencia del ser humano con una alimentación apropiada, sacando a los microorganismos de la ecuación. Si durante millones de años la evolución ha hecho que sean los microorganismos los que hagan que estos superorganismos, porque yo, Carla, soy un superorganismo, ¿verdad? Llena de bacterias, hongos, virus, demás, que me ayudan a regular mi sistema inmune, mi absorción, mi defensa. Igual una planta y el suelo son superorganismos. Entonces, al empezar a comprender técnicamente cómo es que funcionan, es cuando se nos da vuelta el paradigma y vemos que el suelo deja de ser solo un sustrato al cual yo le agrego un fertilizante, al cual yo le agrego un plaguicida. No, me cambia el paradigma. Si el suelo es un superorganismo y la planta es un superorganismo que van a alimentar a este otro superorganismo, tengo que empezar a acercarme al funcionamiento de los microorganismos y empezar a respetar ese funcionamiento para asegurar que yo vaya a tener alimentos realmente nutritivos y sanos. Porque sí se ha demostrado que a nivel nutricional un alimento que viene de producción sin agroquímicos logra tener mayor cantidad de antioxidantes, clorofila y otro montón de micronutrientes que con agricultura convencional. Entonces, para mí, los microorganismos son el centro en este rol más bien de producción. Bien, Carlita, muchas gracias. Y usted que trabaja tanto con productores directamente en este momento, que no sé, ya se evidencia de la misma manera, o sea, los productores a los que ustedes llegan lo evidencian de la misma forma. Vieras que tengo como dos platitos en la balanza. Unos llegan simplemente por la parte económica. Necesitan hacer el negocio más rentable y se dieron cuenta que esto sí sirve. Y entonces tengo desde pequeños productores hasta transnacionales o productores grandes del país con cultivos, monocultivos inclusive, que se acercan a la institución y de verdad van haciendo una migración y ellos van produciendo todos sus propios bioproductos, inclusive estableciendo sus biofábricas. Y tengo otro grupo también de grandes y pequeños que es que se han dado cuenta que la salud y el bienestar de la población, de ellos como dueños y de sus trabajadores,
y de sus familias depende de un cambio en el paradigma. Por ejemplo, tengo productores que llegan y me dicen, Carla, antes mi esposa y mis hijos, yo no los dejaba entrar al campo agrícola, porque yo sé los venenos que yo estaba echando. Ahora pusimos una biofábrica, mi esposa se encarga del laboratorio, mis hijos después de la escuela van a la biofábrica y entran al fresal a comer fresas con la mayor tranquilidad. Entonces también les cambia el estilo de vida. Entonces sí, se me acercan por los dos, por un mejor estilo de vida y también por la parte económica. Ah, no, súper, súper, muchas gracias. Lina, está por ahí. ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo perciben ese rol de los microorganismos usted e institucionalmente, ¿no? O sea, me parece súper interesante poder conocer su mirada y de la mano de la mirada de Rosavia como una institución relevante del tema a nivel nacional. Realmente es un rol fundamental el uso de los microorganismos y sobre todo en las tecnologías alimentarias, ¿no? Y este ha sido un fundamento que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo y me atrevo a decir que existe un amplio grupo de alimentos que quizás sin intervención de microorganismos es posible que se pueda llevar a cabo su elaboración, porque depende de procesos biológicos que son llevados a cabo tanto por bacterias, hongos, algunas levaduras. Y quiero de pronto traer un poco acá el caso bastante conocido de los bacillus, lactobacillus, la misma levadura Saccharomyces, que juegan un papel fundamental, por ejemplo, en los procesos de fermentación para la producción a gran escala de alimentos, tipo cervezas, algunos vinos, para el caso de algunos lácteos, quesos. Entonces, digamos que esta gran diversidad o gran biodiversidad de microorganismos que podemos emplear eh, en diferentes puntos estratégicos, ya sea suelo, eh, industria alimenticia, es realmente importante y cómo hacer un buen uso de ellos también es sumamente importante y por eso es necesario concientizar un poco a las personas de la importancia que ellos tienen y que aun cuando no son invisibles, pero sabemos que están allí, juegan un papel fundamental. Quiero acotar un poco lo que decía Carla cuando mencionó el tema de los probióticos. Se me vino a la mente un caso interesante que se ha venido trabajando desde la institucionalidad y es aislar microorganismos anaeróbicos del rumen de ciertos bovinos y con base en estos aislamientos hacer probióticos que para el caso de ganadería de leche contribuye a mejorar la eficiencia alimenticia en bovinos en su etapa de lactancia. Entonces, digamos que si no actúa directamente sobre un producto, sí hace parte como de la cadena que se da en esa producción, llámese de leche o de carne, para el caso de estas ganaderías que se manejan en regiones como la sabana andina o la sabana de boyacenses de acá de Colombia. Entonces, yo tengo claro que desde cualquier punto de vista y desde cualquier estrategia que manejemos, los microorganismos juegan un papel fundamental. ¿Qué es importante? Entender ese funcionamiento, ser conscientes de que ellos están allí y que si nosotros logramos motivar o potencializar esa funcionalidad, podemos obtener muy buenos resultados desde productos alimenticios inocuos, productos orgánicos que traigan una baja carga de fertilizantes químicos. Me llama mucho la atención y menciono nuevamente lo que menciona Carla, de poder consumir esos alimentos directamente del campo con la seguridad de que no van a tener ningún tipo de residualidad. Hay un tema que hoy en día nos está afectando mucho y afecta directamente no solamente al productor en términos económicos, sino también a los consumidores y es las altas trazas de moléculas de agroquímicos que se están encontrando en todo tipo de alimentos, en el arroz, en tomates, en cítricos, en frutas, porque digamos estamos en este momento manejando como un desafío de una serie de organismos que por una parte son benéficos, pero por otro lado
gracias a todos estos cambios que hemos venido teniendo en términos de temperaturas, humedades, precipitaciones, también están resurgiendo nuevas plagas y nuevas enfermedades que hay que controlarlas de alguna manera. Y muchas veces el productor sí tiene claro que el uso de microorganismos puede ayudar, pero quizás el manejo que se le da internamente a esos bioproductos no es el adecuado. Y pongo el caso específico de en algunas ocasiones uno se acerca a ellos y les pregunta, venga, ¿ustedes cómo están haciendo la aplicación? O sea, sabemos que es un producto que está certificado por el ICA, tiene sus registros, sabemos que tiene las concentraciones adecuadas, pero yo quisiera que me contara un poco cómo es el manejo de ese producto biológico. Entonces ellos indican, mire, nosotros lo aplicamos, pero lo mezclamos con fungicidas, con bactericidas, con insecticidas, o sea, hacen lo que a mi modo de ver es una bomba y entonces están incluyendo todo lo bueno con todo aquello que puede que de pronto no sea tan bueno para ellos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos castigando de una u otra forma eso biológico queremos que estamos aplicando y que queremos que tenga una función benéfica en sus cultivos. Entonces, yo creo que parte de esa estrategia que desde la institucionalidad y la academia debemos manejar es no solamente enseñarle teóricamente y prácticamente los usos potenciales de estos microorganismos, sino también cómo poder conservarlos, sostenerlos, mantener su biodiversidad, porque si no lo hacemos, creo que vamos, no sé, podemos tener riesgos un poco más profundos en años venideros. Bueno, Linis, y ahora ahí empatamos con esta otra pregunta que pronto usted con lo que dice nos está dando como, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo más se avanza? Ya sabemos si hay una importancia, lo reconocemos, hay que reconocerlo, pero entonces, ¿qué ejemplos podríamos mencionar? ¿Qué experiencias exitosas conocen ustedes en el marco de esa producción? O sea, que haya como un equilibrio entre esa posibilidad de producción, productividad, uso de microorganismos, reconocimiento, aplicaciones de esos microorganismos. Y una cosa que no habíamos hablado antes y se me ocurrió ahorita escuchándolas todas, y es como un poquito de ejemplos o mencionar de manera muy rápida, como aquí tenemos microbiólogos y tenemos personas interesadas en técnicas desde el laboratorio también, de pronto, ¿qué técnicas, así rápidamente mencionarlas, se utilizan para reconocer esta importancia y ese papel de esos microorganismos en el suelo? Entonces, un poco la experiencia real de producción de alimentos, resaltando estos microorganismos y a nivel de cuantificación, identificación, así como mencionar un poco rápido como las técnicas más comunes. Me ocurrió ahorita que podría ser interesante para las personas que veo que están por aquí conectadas. Bueno, yo te puedo hablar desde la experiencia y pues un poco como la relación que he tenido con la generación de algunos bioproductos dentro de la corporación. Y entonces, por ejemplo, para el caso específico de la región donde tengo mi campo de acción, básicamente, que es la altillanura colombiana, departamento del Meta y Piedemonte Llanero, nosotros, por ejemplo, contamos con un bioproducto cuyo nombre es Rizobiol. Este es elaborado con base en dos microorganismos que son fijadores simbióticos de nitrógeno del género Bradyrhizobium. Este bioproducto tiene una alta especificidad por el cultivo de soya. ¿Por qué la soya? Porque la soya aquí en la región tiene una gran importancia, no solamente como alimentos concentrados para animales, sino que, digamos, acá contamos con varias instituciones, empresas, fincas, Facenda, que es una de las grandes productoras de cerdos, han llegado menonitas que también están interesados en producir este tipo de cultivos transitorios. Entonces nosotros, digamos que remontando un poco hacia atrás, hace más o menos 20 años estamos produciendo este bioproducto. Te puedo mencionar otro bioproducto, caso Monivac, que es elaborado con bacterias asimbióticas del género Azotobacter, que ha sido aislada de suelos algodoneros y que en este momento están en procesos de validación para otros cultivos, caso tomate, el mismo maíz, donde se ha visto de pronto una eficacia del producto y con una reducción hasta del 30 al 35% de la fertilización nitrogenada.
Para el caso de Rizobiol podemos hablar de hasta un 80-90% de reducción del uso de fertilizantes de síntesis nitrogenado, lo cual en términos económicos es obviamente interesante. Si comparamos un bulto de urea que está alrededor en este momento de 200-250 mil pesos versus un bioproducto que puede estar a mitad de precio, entonces, digamos que ahí hay un costo-beneficio bastante interesante, no solo a nivel de productivo, económico del agricultor, sino también impacto ambiental. Te puedo hablar de pronto también de otros bioproductos como el Nativac, que son bacterias también de vida libre, que tienen una amplia capacidad para la colonización rizosférica, son endofíticos, estos son géneros básicamente Azospirillum, se ha visto una amplia acción en cultivos frutales, tenemos Tricotec, que es con base en un hongo que es promotor de crecimiento vegetal y también es controlador biológico, que es un tricoderma, también es un producto de amplio espectro que no solamente se ha probado en cultivos como la soya, el arroz, sino que también se están haciendo procesos de validación en otros cultivos que son también de interés y de importancia económica para el país. Otro ejemplo que tengo en mente es un bioproducto cuyo nombre está en este momento, digamos, en registro ante el ICA y es el fosfotal. Es un microorganismo del género Rhizobium, que es un solubilizador de fósforo. Nosotros acá en la región tenemos un problema gravísimo y es la alta fijación de ese elemento en los suelos por sus características innatas. Son del orden oxisol, generalmente son de baja fertilidad, tienden a ser muy ácidos. Entonces, digamos que también hay que buscar un poco como estrategias y la manera de poder reducir ese uso de insumos, de insumos agrícolas, ¿no? Y el fósforo es una de las grandes limitantes. Tenemos, por ejemplo, acá caucho. El caucho natural es bastante apetecido por un gusano que le llaman el gusano cachón, Erinillicelo. Tenemos un bioproducto elaborado con base en es un bioplaguicida, se llama Eritec, y es elaborado con base en un granulovirus. También tiene una amplia acogida en la región porque se han visto resultados benéficos en cuanto a reducción de la incidencia de la plaga y obviamente también de la enfermedad producida por ella. Este producto también se puede utilizar en cultivos como la yuca, que terminan siendo un poco enfocado a lo que llamamos la seguridad alimentaria de los pequeños productores que también están ubicados en regiones como el Piedemonte y que acá utilizan mucho el término pancoger, que son aquellos cultivos que tienen ellos para consumo local y que obviamente también contribuye a un tema de seguridad alimentaria en las poblaciones donde digamos, se dan este tipo de estrategia. Hay una experiencia muy bonita y quisiera compartirla con ustedes y es el mejoramiento de suelo. Realmente yo cuando llegué a esta región, tengo 11 años de estar acá, mi interacción con agrónomos, realmente en el centro somos como 2 o 3 microbiólogas niñas, pero la interacción con mis compañeros agrónomos me ha dado la posibilidad de hoy día poder comentar una estrategia bastante interesante y es cómo mejorar la capacidad productiva de los suelos a través de la incorporación de diferentes estrategias, llámese como la agricultura de conservación, donde se están implementando cultivos de coberturas, abonos verdes, con el fin de no solamente mejorar características físicas, químicas, biológicas, sino también hacer un uso eficiente de los nutrientes aplicados en los cultivos. Entonces, para ello, se utilizan estrategias de agricultura de precisión. Acá en el centro contamos con drones para tomar imágenes y hacer todo ese tipo de análisis por sitios específicos y poder darle al agricultor una recomendación de que un lote no es homogéneo. Van a haber parches donde se van a encontrar diferentes concentraciones de nutrientes y que manejando una fertilización por sitio se podría optimizar esa eficiencia en el uso de los nutrientes por parte de los cultivos. Entonces, digamos que esto ha sido como una experiencia bastante enriquecedora y que yo en este momento lo puedo traer aquí como un ejemplo exitoso y cómo ha tenido estas tecnologías impacto, digamos, de una u otra forma en las diferentes regiones del país donde estamos, digamos, enfocados.
Muy bien, muchas gracias, Lina. Pues unas experiencias ahí bastante interesantes. Doctora Carmen, cuéntenos en su experiencia con, como ya sabemos que es enamorada de los microorganismos, esa experiencia o experiencias a resaltar, que usted nos contaba ahorita un poquito, relacionadas con esa producción de alimentos y la vinculación de microorganismos. Bueno, a ver, tuvimos la oportunidad de tener un proyecto entre el año 2014, 2015, 16, con productores del departamento de Caldas, de 5 municipios: Supía, Río Sucio, Filadelfia, Manzanares y, y, y también aquí en Manizales, pues cerquita a Manizales. Tuvimos la oportunidad, sabemos que en el departamento la producción de tallos de caña está alrededor de 50 toneladas por hectárea. Muy bajita, teníamos una variedad Cenicaña 2878, una variedad que está muy degenerada, con problemas de, perdón, Cenicaña no, POJ 2878. Hicimos la comparación de la producción con esta variedad versus una mejorada por Cenicaña, que era la 937711, y solo con, porque el objetivo era producción orgánica de panela. Y logramos pasar con el manejo con biofertilizantes de 50 toneladas por hectárea a lotes con 170, 150, 120 toneladas por hectárea. Pero también porque se hizo un manejo integrado con el entomólogo, se hicieron liberaciones para no tener problemas de microorganismos, de insectos benéficos, y pues aunque fue en predios muy pequeños, porque es agricultura familiar, pero a mí que se me acercara un productor y me dijera que pagó la deuda del banco en un año que era un año niño, que la producción estuvo bajita y que él tuvo su máxima cosecha solo con un solubilizador de fosfatos, micorrizas. Trabajamos también con un acondicionador de suelos a base de algas para conservar la humedad, y la panela salió de una calidad espectacular en todas las zonas. Lógico que hubo una mayor producción donde la oferta ambiental era mejor, por ejemplo en Supía, que es un clima más cálido, en comparación con el resguardo indígena de San Lorenzo, en Río Sucio, y con Manzanares, que es todavía mucho más alto. También tuve la experiencia en trabajos de investigación, ya no con la comunidad, pero sí con estudiantes de maestría, de evaluar una mezcla sinérgica de Bradyrhizobium con Azospirillum, y pues siendo que en el caso del tomate no es una leguminosa, ni es la planta indicada para establecer esa simbiosis, pero el mero efecto de actuar esa mezcla como bacterias promotoras de crecimiento, al impulsar en los receptores de la membrana mensajes que llegaron a la célula para incrementar la producción de hormonas como citocininas, auxinas, etcétera, y lograr producciones tan altas que, como lo decía ahora
la compañera Lina, en vez de aplicarle 300 kilogramos por hectárea de nitrógeno a un cultivo de tomate en invernadero, necesitamos solo 100 centímetros cúbicos de esa mezcla. Entonces, manejar los volúmenes, los costos, los problemas ambientales, todo solo con cosas tan sencillas. Ahora, no hemos llegado todavía al paso aquel de enseñarles a los productores, a ellos mismos, producir sus bioinsumos. Pero pues tenemos las cepas allí. Los productores siguieron muy interesados, de hecho ahora andan en un proyecto con Agrosavia, no sé con qué microorganismos estarán trabajando, pero ya saben, al menos esas comunidades que supuestamente no son tan tenidas en cuenta como son los resguardos afro y los resguardos indígenas en Verachamí, a decir, vean, en realidad esos microbios me salvaron la vida. Entonces, creo que ahora siguen con Agrosavia, pero creo que van a tener una muy buena dirección. El problema en la universidad es que en la investigación no tenemos continuidad. Trabajamos unas poblaciones y luego nos tenemos que retirar a otros lados. Que eso sí es la ventaja que tiene Agrosavia. Bueno, entonces escuchemos a Carlita a ver qué nos cuenta. Claro que sí, Carlita. Bueno, muchas gracias. En nuestro caso aquí, a casos de éxito en Costa Rica, bueno, vieras que tenemos un producto nacional que es arroz libre de pesticidas, ¿ya? Hay varias marcas de productores grandes del país donde prácticamente que sustituyeron todo lo que son insecticidas, fungicidas, bactericidas, absolutamente todo lo sacaron. Lo que queda ahora es un poco de fertilización todavía química, pero todo lo que son plaguicidas quedaron fuera y ya se comercializa aquí, se está posicionando fuerte. Como nosotros no somos como la U que vaya hacia un proyecto, vieras que nosotros funcionamos al revés. Nosotros somos un centro especializado y libremente el que quiere llega y entra con nosotros a aprender. Entonces nosotros no tenemos como datos de cuánto ahorró, cuántas toneladas, porque eso es muy derivado de cada empresa o de cada productor. Lo que sí sabemos es que sí sirve porque, como le digo, arroceros nacionales grandes ya todos tienen su propia biofábrica. ¿Cómo lo manejamos nosotros? Les invitamos a que ellos puedan establecer su propio laboratorio y les damos la transferencia de toda la tecnología para que ellos sean independientes y ellos produzcan todos los hongos que necesitan. Nosotros tenemos la colección, les damos todo el apoyo. En bacterias todavía tenemos mucho camino por recorrer en Costa Rica a nivel de traslado de transferencia hacia el productor, ¿verdad? Esa es la parte que tenemos que darle ahora más fuerte. Tenemos muy buenas experiencias en café. Tenemos cafetaleros que ya establecieron su galerón, hacen todos sus bioinsumos, hacen su tricoderma, hacen su lecanicilium. Tenemos productores de piña de exportación y lo más importante, vean, uno a veces habla mucho de los grandes, ¿verdad? De las megaempresas, pero no tenemos que olvidar que la economía de los pueblos la mueven los pequeños productores. Y no tengo los datos de memoria, pero si uno se va a los estudios de la FAO, se demuestra que el peso económico de los pequeños productores en el bienestar de un país, tanto en la producción de alimento para soberanía alimentaria, como en producción de plata para que la gente viva, es invaluable. Y el alcance que nosotros tenemos aquí con los pequeños es muy, muy grande y como les digo, no hay limitante. No importa qué tan pequeño sea usted en producción, usted puede poner su propio laboratorio y le transferimos toda la tecnología y se hacen independientes. A mí el productor de fresa me decía, Carla, cuando llegaba diciembre, mi esposa y yo nos estresábamos en el negocio porque había que ir al agroservicio a pagar toda la deuda del año y ni siquiera sabía si le iba a poder comprar regalos de Navidad a los chicos, ¿verdad? Ahora me hace, eso nunca lo volvimos a vivir desde que establecimos nuestra biofábrica. Ya nosotros manejamos todas las finanzas de forma independiente. Entonces, eso es muy poderoso.
Y con lo que decían de las hormonas, ahora la compañera Carmen, vieras que estaba escuchando una charla súper interesante un día de estos, donde ahora se está demostrando que hay cúmulos microbianos en la raíz que son los que generan la hormona y la mandan dentro de la planta. Y eso es así como un campo muy nuevo, todavía hay como mucho por estudiar, pero también se nos va cayendo el paradigma de que muchas fitohormonas que nosotros creíamos que toda la construcción bioquímica de la hormona se daba dentro de la célula vegetal, ya no es así. Un montón de la parte de construcción hormonal se da desde cúmulos externos de microorganismos. Entonces, para que veamos lo importantes que son los microorganismos para regular la planta. Carlita, no, muchas gracias por todas esas experiencias tan interesantes. A ver, nosotros en este momento les cuento como rápidamente, desde el programa de microbiología estamos aprendiendo y estamos incursionando en mirar posibilidades de producción de hortalizas. Y con el proyecto, pues como que es como el marco que les mencionaba al comienzo, hemos explorado con pequeños productores de 3 municipios con respecto a zanahoria y a cebolla, cebolla de huevo, cebolla esa de bulbo. Hemos visto que con zanahoria nos ha funcionado bien, pero nos han quedado una infinidad de dudas y de cosas muy interesantes seguir escalando, como por ejemplo desde la misma semilla, desde el mismo tipo de semilla, la semilla que estamos adquiriendo para poder trabajar, y ahí hay todo un mundo para revisar cómo se adapta a esa oferta ambiental que tenemos, a las condiciones del suelo, etcétera. Pero lo más interesante es que hemos podido reconocer con técnicas microbiológicas el tema de las funciones microbianas. Entonces, en este momento con nuestros estudiantes hemos podido como identificarlas y mostrarle lo que ustedes mencionan con respecto a los productores. Para nosotros ha sido muy enriquecedor porque hemos podido generar alianzas y enlaces con productores, pequeños productores que van al laboratorio, van a nuestra universidad a querer conocer de suelos, de microorganismos de suelos, y quedan muy entusiasmados porque logran ver que el suelo está vivo. O sea, esa dinámica que pasa con nosotros, como lo mencionaba Carlita al comienzo, que es que estamos en una interacción constante con microorganismos. El tema de los probióticos, pues ellos al verlo en el suelo se emocionan mucho más, pero también hemos visto desde ese saber campesino como ya lo traen apropiado varios de ellos, pero de una manera, de una decisión personal de vida en sus núcleos familiares que han querido efectivamente cambiar como un poco el chip. Entonces nosotros desde las técnicas microbianas que tenemos en este momento, tenemos fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fósforo, de potasio, con nuestros microbiólogos hemos entonces ahondado también en algunas fitohormonas, en indolacéticos, sideróforos, y estamos mirando ahorita que creo que la doctora Carmen mencionaba el tema de cómo enseñarle, cómo vivenciar con nuestros productores la producción de sus biofertilizantes o de sus bioinsumos. Nos hemos encontrado con que a casi todos los lugares donde vamos, que son pequeños productores, insisto, tienen algún biopreparado, casi todos, algún biopreparado, así sea del compost basiquito de su residuo industrial, pero ellos lo usan la pulpa de café, del vástago de plátano, o sea que también ahí, por ejemplo, nos genera esa curiosidad. ¿Será posible entonces que desde cada núcleo de fincas o redes generen su propio bioinsumo, ¿cierto? O sea, ahí nos quedan como varias curiosidades. ¿O será que es que vamos a tener que acceder a biofertilizantes comerciales como los que ustedes nos están mostrando, que son bien interesantes, Carlita? Vieras que, bueno, dos intervenciones rapiditas. Una, que los análisis microbiológicos básicos de suelo son una herramienta maravillosa que deberíamos seguir usando mucho. Y yo las uso de forma muy didáctica con todos los productores, desde el grande hasta el pequeño, y les digo, cuando usted va al doctor a hacerse un examen de sangre, usted le jura al doctor que usted no ha comido ni chicharrones ni ha tomado cerveza. Aquí chicharrones es carne de chancho, ¿verdad? Y entonces, y usted jura que jamás. El médico le saca la sangre, hace el análisis y el colesterol y los triglicéridos por allá y todo. Y el médico le dice, ah, no, usted me está mintiendo, dígame la verdad, ¿qué está haciendo usted? Cuando ellos me traen su suelo, yo les digo, dígame sus prácticas y no me mienta, porque si su suelo es convencional, yo me voy a dar cuenta.
Si usted está usando Bokashi, yo me voy a dar cuenta. Si usted está usando Tricorderma, yo me voy a dar cuenta. Y con la experiencia en estos años haciendo estos servicios microbiológicos gratuitos, vieras que sí son una muy buena radiografía. Y también nos ha servido en las fincas para cuando hacen un programa de cambio, hacemos análisis microbiológico al inicio, al año 2, al año 3, al año 4, al año 5, y se ve realmente la evolución. Inclusive muchas veces el fitopatógeno sigue en el suelo, pero las otras poblaciones han aumentado tanto que ya ese fitopatógeno no lo encontramos reflejado en plantas. Ya no hay enfermedad, sigue ahí contenido. Entonces, por eso, para hacerle, ¿verdad?, más promoción a los ensayos microbiológicos, que son bien indicadores muy buenos. Y la segunda es que nosotros también, por la experiencia con productores, yo les digo siempre, las herramientas básicas que nunca tienen que faltar en su finca, que son su primer caballo de guerra, es todos los insumos básicos, sus propias recetas de violes, su compost, su bokashi. Eso es como todas esas recetas básicas con material de su zona que acarrea una microbiología enorme que ni entendemos. Ese es su primer caballo de batalla. Después, nuestros hongos y nuestras bacterias son herramientas especializadas que uso en determinados momentos con una decisión técnica bien pensada. Entonces, más o menos así es como lo trabajamos nosotros, muy integral. Súper importante. Y ahora que mencionaba con el tema de la radiografía, para ya dar y empezar como con la pregunta de cierre, de conclusiones, pero quería mencionar porque me acordé que, es más, desde que estudié allá en Costa Rica, nosotros nos interesó bastante y hablamos en algún momento de la cromatografía de Pfeiffer, ¿no? La cromatografía de suelos que nos permite tener como una radiografía en ese instante de lo que está pasando con el suelo. Y aquí hemos logrado, hay varios grupos como independientes, pero que se van organizando en el tema de agroecología, de conservación de suelos, etcétera, que están usando con los productores esta técnica también, que también junto, o sea, de la mano con esos microorganismos, esos conteos de grupos funcionales de microorganismos de suelo, y esa técnica cromatográfica da de una manera muy rápida al productor como una mirada y un reconocimiento. Nosotros estamos haciendo conteos, hacemos unos medios de cultivo pues específicos dependiendo de cada grupo funcional y su comportamiento a nivel bioquímico y enzimático para poder observar, evidenciarlos y contar. Y hacemos conteos de ellos dependiendo de cada medio de cultivo. Y ahorita por acá Lina me preguntaba, sería interesante luego podemos, o sea, mantener como la alianza e intercambiar como qué hacemos en un lugar y qué se hace en el otro y cómo mejorar como esas técnicas, ¿cierto? Como cuál puede resultar mejor en qué lugar, con qué tipo de suelo, porque sabemos que también nuestros suelos, Dina ahora mencionaba sus oxisoles, nosotros tenemos suelos halófanos, entonces van a ser características diferentes con respecto a pH, a macronutrientes, a micronutrientes, bueno, y los microorganismos se van a ver afectados en su presencia por el manejo y por la condición como tal del tipo de química que tengamos allí. Entonces, vean que empiezan a salir un montón de temas súper interesantes que nos dan para que nos vayamos hasta la otra semana aquí charlando nomás de microbiología de suelo. Entonces, como ustedes ya nos evidenciaron, la siguiente pregunta que teníamos era la viabilidad de la producción de alimentos con este tipo de herramientas, ¿cierto? Desde la parte orgánica, desde la parte de visibilizar la biología del suelo. Creo que ustedes nos están mostrando que es cierto. Pero además, si le metemos ahora el tema del cambio climático, entonces, ¿cómo ven ustedes la proporcionalidad, la posibilidad? Yo quisiera como que empezáramos ya en esta ronda como que de ir cerrando un poco, como con la doctora Carmen, que la doctora Carmen nos cuente desde su experiencia y esta viabilidad que ya estamos evidenciando acá, cómo sería. Luego le damos la palabra a Lina y cerramos con Carlita, si les parece. Doctora Carmen, cuéntenos usted cómo ve, ya estamos evidenciando el tema de la viabilidad de la producción de alimentos, pero ¿cómo lo ve usted en el marco en general de Colombia, a nivel macro, a nivel micro, y cómo se relaciona o qué efecto tiene el cambio climático en esa situación? A ver, yo sí, a ver, en cuanto al cambio climático, creo que tenemos mucho por hacer, porque tenemos problemas muy serios
derivados desde el manejo del suelo, ¿cierto? La ministra que acabó de dejar la cartera de Agricultura, en el año 2005 dijo que solo iban a autorizar quemas en el cultivo de caña hasta el 2005. El cultivo de caña se sigue quemando para cosecharlo, ¿cierto? Eso, la destrucción de toda la biología, de la microbiología y de la fauna del suelo es brutal. Las quemas no son nada sostenibles, sin embargo se ha seguido dando permiso a los ingenios azucareros para que hagan esta práctica. Entonces, yo creo que ya es hora de que cambiemos esos modelos y que empecemos a volvernos una agricultura más amigable, no solo con el medio ambiente, sino con nosotros mismos. Como decía Carlita, esos microorganismos que están en el suelo también los tenemos en el estómago. De hecho, una de las funciones del suelo es digerir la materia orgánica, y eso se hace con microorganismos. Bueno, entonces tenemos datos muy tristes. En Colombia, empezando la pandemia entre 2020 y 2021, se desbrozaron más de 1000 hectáreas en 6 meses. Lina, que está más cerquita ya, se acuerda del escándalo del Chiribiquete, ¿cierto? Y también como desde el uso siempre, no solo el monocultivo, sino el uso de fertilizantes, la dependencia de fertilizantes, que ya gracias a Dios nos puso algo en la mira, que fue, mire, no van a poder seguirle comprando urea a Ucrania, ni DAP a Alemania y a la Unión Soviética, porque miren, estamos en guerra. Y eso nos lleva a pensar en volvernos más autosuficientes, porque también es el uso de los fertilizantes, que como hemos abusado después de la década de los 60, ha llevado a la disminución de la biodiversidad de los suelos y a la disminución y hasta la destrucción de ciertos ecosistemas. Por ejemplo, en el noreste europeo desaparecieron los brezales, el exceso de nitrógeno, la contaminación de nitrógeno, no solo por excretas de vacunos o de ganado, sino también por exceso de fertilizantes de síntesis. También eso ha llevado a la acidificación de muchos suelos. El exceso de nitratos arrastra las bases, que siempre decimos, es el amonio. El amonio, de momento, su pH en solución saturada, un sulfato de amonio es de 5,5. Pero en el caso del nitrato, el problema es que el nitrato, la movilidad en el suelo es brutal y arrastra bases. Él no se va solito, se va con un calcio, con un magnesio. Y cada vez se acidifican más los suelos, se libera aluminio tóxico y se dañan las raíces, debilitando las funciones micorrizales de los ecosistemas. En el ciclo del nitrógeno definitivamente tenemos que trabajar mucho, pero también en el del carbono. Hablamos sí del calentamiento global por el CO2, pero no miramos las actividades que tenemos y de las cuales dependemos tanto, como la ganadería, que es responsable del 9% de las emisiones de dióxido de carbono en este planeta, del 37% de las emisiones de metano, del 65% de emisiones de óxido nitroso y del 64% de las emisiones de amonio. Entonces, también tenemos que hacer algo desde lo personal
Porque no es solamente, siempre le pedimos al Estado, ay, pero haga, señor Estado, políticas para controlar el calentamiento global. Yo creo que nos tenemos que concientizar todos en el consumo de proteína. No digo que nos volvamos todos veganos, pero si miremos, ahora nos interesa mucho la proteína, que para alimentarnos mejor, no envejecernos tanto. Y la leche, en cuanto a conversión de kilogramos de alimento por kilogramo de peso, pues que se convierta realmente en proteína, es muy ineficiente, apenas 0.7. Y en conversión en proteína solo el 40%. Los huevos serían mucho más eficientes. El pollo también. Y el vacuno tiene una eficiencia en conversión de proteína apenas del 5%. Sin embargo, las mejores tierras de este país, y no solo en este país, en el mundo están dedicadas a la ganadería. Entonces, no es solamente que se concienticen los productores, nos tenemos que concientizar los académicos, los investigadores, los productores y todos los que habitamos este planeta, porque es lo único que tenemos. Yo creo que las dejo ahí, compañeras. Muchas Liliana y gracias. Carlita. Lina y Carlita. Lina, seguimos. Lina, bien pueda. Ahí puede activar el micrófono. Bueno, Lilo, con respecto a tu pregunta de que si es viable la producción de alimentos en Colombia, en el marco de una agricultura que le dé protagonismo a los microorganismos del suelo, sí, yo considero que es una opción totalmente viable esta posibilidad. Y obviamente esto va ligado un poco a, como a ese impulso que se está tomando, creo yo, a nivel nacional o en ciertos sectores, que está asociado a la obtención de alimentos orgánicos que sean inocuos, ¿no? Y eso pues estaría básicamente asociado a a todas aquellas estrategias que de una u otra forma se puedan implementar en los sistemas productivos que contribuyan a una agricultura baja en carbono. La profesora Carmen lo mencionó, todo el tema de gases de efecto invernadero y cómo esto tiene una influencia directa sobre el cambio climático. Pues muchos de los procesos biológicos que también incluyen microorganismos, incluso las mismas emisiones que se dan en el suelo, donde también intervienen aquellos microorganismos, caso bacterias nitrificantes o bacterias metanogénicas que se puedan desarrollar en suelos que tengan una condición de anaerobiosis. Todo eso nos muestra realmente la necesidad de entender el funcionamiento sistémico de los ecosistemas. Es importante tener en cuenta que hoy en día, digamos, hay diferentes instituciones a nivel internacional que están promoviendo en los agricultores o en los productores los bonos de carbono. Y para poder, digamos que, motivar o implementar este tipo de incentivos, se tiene que hacer un estudio un poco más detallado que no solamente se base en las emisiones que son estimadas por los entes que regulan este tipo o que están, digamos que, generando información asociada a este tipo de variables agroclimáticas, sino aquellas mediciones que se pueden hacer directamente en el suelo. Y ahí quiero también asociar un poco al tema de los indicadores biológicos. Es importante, creo que para todos los que trabajamos en el área de la microbiología del suelo, tener claro cómo esta población de organismos, que no solamente incluye los micros, sino también la macro y la mesofauna, que en sus diferentes categorías cumple un papel fundamental en las características de los suelos, pueden tener un efecto positivo o negativo asociado a las prácticas que se den en ese ecosistema. Y entonces traigo a colación que para el caso de los trabajos que hemos hecho al interior de la corporación, estamos evaluando un indicador que nos ha parecido bastante importante y es la determinación del carbono en la biomasa microbiana.
que lo hemos utilizado y lo hemos contrarrestado en diferentes sistemas productivos, no solamente en suelo de bosque, sino también en cultivos de maíz, arroz secano, arroz riego, para ver un poco cómo es la dinámica que se da en términos de contenido de este elemento asociado básicamente a a la biota o a los microorganismos del suelo. Tenemos otro indicador que es la respiración microbiana por el método de incubación, y estamos trabajando fuertemente en un tema de el estudio de el perfil fisiológico a través del análisis metabólico de aquellas comunidades microbianas, que puede variar dependiente no solamente del tipo de suelo, sino también del cultivo al cual está asociado. Y me voy un poco más al tema de lo de gases de efecto invernadero. Digamos que si bien es cierto a nivel internacional, como te digo, ya hay unas estimaciones que, como lo mencionó la profesora Carmen, ya están dadas en los diferentes sectores que componen el AFOLU, que es la agricultura, la pesca, la ganadería. Sí es necesario que nosotros como país generemos nuestros propios valores de emisiones de gases de efecto invernadero que viene directamente del suelo, porque digamos que hay metodologías un poco más robustas que pueden tener datos o información de todo un sistema donde interviene la atmósfera, el suelo, las plantas, los árboles, los animales. Sí es necesario como a nivel local tener esa referencia de qué tanto impacto se están causando esas prácticas de manejo, no solo en las poblaciones de microorganismos benéficos, sino también en aquellos que intervienen directamente en la emisión de este tipo de gases. Creo que de esa forma nosotros podríamos también generar algún esquema de manejo sostenible de esa biota del suelo. Y ya yéndome un poco a la pregunta final sobre el cambio climático, yo soy una convencida de que realmente si no le ponemos un poco de freno a toda a estos manejos que se le estamos dando hoy en día al planeta, debemos ser conscientes que a futuro vamos a tener un impacto negativo bastante amplio. Y pongo, por ejemplo, en el caso de aumento de precipitaciones dado por o sequías dados por fenómeno niño-niña, cómo pueden afectar directamente a poblaciones de microorganismos que son anaeróbicos o aeróbicos obligados, que bajo una condición de humedad seguramente van a reducir sus poblaciones e incluso hasta desaparecer. Entonces, sí es viable la inclusión de los microorganismos, pero tenemos que ser muy conscientes que tenemos que hacer un manejo sostenible de nuestros sistemas para poder minimizar esos impactos del cambio climático que nos estamos enfrentando hoy día. Está bien, muy claro ahí la conclusión. Y bueno, Carlita. Bueno, muchas gracias. Yo también pensando en cambio climático y agricultura, que es el tema, porque el cambio climático tiene tantas aristas, ¿verdad? Es tan complejo. Bueno, yo siempre hago una reflexión con mis estudiantes sobre, lo pongo como lo más dramático, las eras geológicas. Este planeta ha tenido mega extinciones durante, creo que 5 mega extinciones. Yo amo este tema, pero nunca me lo logro aprender de memoria. Y yo siempre les digo, y después de esto, ¿quiénes quedan vivos y quiénes vuelven a hacer todo el proceso evolutivo? Los microorganismos. Han estado aquí siempre y siempre estarán. Nos estamos acercando, dicen que la nueva era geológica es el antropoceno, ¿verdad? Y es el impacto tan grande que estamos haciendo, que estamos cambiando el clima, aunque muchos lo quieren negar, que sí vamos a tener cambios radicales. Y entonces, desde la agricultura, ¿qué podemos hacer? Transformar en estos microorganismos que han sobrevivido a todas estas mega extinciones en aliados. Y algo muy sencillo que nosotros aquí proponemos. Regáleme un segundo, perdón. Disculpe, es que mi gato no me deja exponer, pero ya volví. ¿Saben qué? Volver a retomar especies criollas, especies nativas de alimentación. Yo sé que en todos nuestros países tenemos monocultivos que están ligados a exportación, que están ligados a consumo interno, pero vuelvo a insistir, gran parte de nuestra agricultura es para consumo interno. Y cada vez que nosotros rescatamos una semilla nativa o una planta nativa, estamos rescatando todo un microbioma de suelo ligado a esa planta que tiende a ser más resistente a cambios en el clima,
a sequía, a enfermedades. Entonces, ahí hay algo en lo que podemos trabajar y en el rescate y el estudio de esos microbiomas y en el rescate de esas semillas criollas. Y otro punto importante para mí es un reto que viene de la Revolución Verde. Cuando se instauró la Revolución Verde, se desvalorizó mucho el conocimiento del agricultor y se le empezó a imponer de afuera un conocimiento. Tome, yo le vendo este frasco y aquí dice que la dosis es tal y lo tiene que echar cada tanto tiempo. Y le quitamos el poder de pensamiento y de ser científicos a nuestros productores nacionales y a nuestros agricultores en general. Ahora, al volver a este tema de lo que es el microbioma del suelo y de la planta, nuestros agricultores, a nosotros nos pasa, se quedan así como, hey, suave, no estoy entendiendo. Entonces tenemos que invertir en formación, en devolverles ese conocimiento que nosotros tenemos a ellos, para que sea una herramienta teórica que la puedan usar para tomar decisiones. A mí siempre me preguntan, ¿y cuál es la dosis que yo tengo que usar de este microorganismo? Y siempre les hago un cortocircuito porque les digo, no existe dosis. Cada sistema productivo es único y el dueño de ese sistema productivo tiene que generar una observación donde él decida cuál es su dosis, qué microorganismos uso, qué microorganismos no uso, qué necesito y qué no necesito. Entonces, es devolverle otra vez a nuestros productores el poder del conocimiento para que tomen decisiones y dejen de trabajar con recetas. Eso sería. Ay, muchas gracias. Ese tema de dejar de trabajar con receta. En estos días hablamos de la agricultura sustentable como aquella que nos permite proponer estrategias para la producción de alimentos, pero desde el reconocimiento de la función de los organismos vivos en ese suelo para poder proveer y participar de esa producción de esos alimentos. Entonces, claro, el tema de la receta, de cuánto tengo que aplicar, cuántos kilos, cuántos bultos, cuántas toneladas, entonces siempre se tiene que ir así y se desconoce el rol de lo vivo, o sea, el suelo como un organismo vivo allí importante. Bueno, ya para ir cerrando, en este momento tenemos en el chat varias preguntas. Tenemos preguntas del profesor Álvaro Parrado, de la profesora Silvia Rivera y del ingeniero Mauricio Galdo. Entonces, a mí me gustaría, pues, más que leerles las preguntas, creo que podemos trabajar con estas tres preguntitas y que ellos mismos nos las hagan. O sea, el profesor aquí, Álvaro Parrado, no sé, profe, si usted pueda activar su micrófono. Y buenas noches. Quien pueda. Qué bueno. Hola, Liliana, muchas gracias. Bueno, pues es más también como una reflexión. Pues primero también pues saludando el evento y muy interesante esa conexión entre microbiología del suelo, seguridad, soberanía alimentaria. Allí pues primero hacía ese comentario de una campesina por aquí del municipio de Albán, Cundinamarca, ya mayor, como muchas de nuestras campesinas, ¿cierto? Y que me decía, la nutrición comienza por la preparación del terreno, ¿no? O sea, para una persona campesina, pues sí, digamos que esa conexión de la importancia del suelo y cómo a partir de las condiciones de ese suelo, pues se va a producir, digamos, unas características de alimentos, pues la tienen muy clara, ¿no? Somos más quienes de pronto tenemos una vida de pronto más urbana o que hemos pasado por la academia, ¿no? Educación, digamos, de tipo occidental, eurocéntrica, que pues vamos perdiendo esa conexión como tan obvia, tan natural, ¿cierto? En que tienen que ver unos microorganismos del suelo con la calidad de una fruta, una hortaliza o producto de origen animal. Entonces, bueno, eso primero. Y mi pregunta va más en el sentido de, bueno, pues, teniendo en cuenta esas condiciones actuales de nuestro campesinado, ¿cierto? Que pues las familias campesinas son las principales productoras de nuestros alimentos, bueno, no solamente en Colombia, a nivel internacional, pero pues para el caso colombiano, que tenemos ese también envejecimiento, entonces a veces, bueno, aquí no se habló creo que mucho de eso, yo no pude estar pues desde el inicio, pero a veces también en el abonamiento orgánico, por ejemplo, por ejemplo, el bokashi, ¿no? Digamos, se hablan de algunas técnicas que o no son muy sencillas de realizar o no son muy económicas tampoco.
¿no? A veces sí, por ser orgánico no significa necesariamente barato, ¿cierto? O lo que también pues está preguntando, incluso pues, también tenemos opciones de importar insumos de tipo orgánico. Entonces, tendrá las condiciones de familias campesinas envejecidas, ¿cierto? Donde los jóvenes pues tienen una alta migración a las ciudades y con todas las limitaciones de recursos económicos, transporte, etcétera. ¿Qué recomendaciones harían ustedes, ¿no? Para ese perfil de familias campesinas para mejorar las condiciones de sus suelos con fines de producción de alimentos? ¿Puedo? Claro, Carlita. Bueno, muchísimas gracias. En cuanto a la producción de bioinsumos, yo creo que ahí está también importante la capacitación técnica y teórica de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, nosotros una receta de bocachi la variamos según la región del país, porque el carbohidrato no es igual que el de Guanacaste, el de Cartago, hay lugares donde no se consigue semolina, mejor usamos yuca producida en la zona, o sea, yo soy fiel creyente de que toda la tecnología se tiene que adaptar y abaratar según los recursos que se tengan en el lugar y si se puede hacer. Y hay otro montón de insumos que son muchísimo más baratos y es ahí donde yo decido en qué momento uso el bocachi, en momentos específicos, ¿verdad? Sea por nutrición o por control de bacterias fitopatógenas, pero ese conocimiento técnico me permite a mí jugar y comprender qué es lo que aporta cada bioinsumo y en qué momento lo utilizo. Y la otra cosa importante es que aquí les voy a hablar así brevemente del esquema de mi país. El Instituto Nacional de Aprendizaje, con su centro donde gradúa técnicos en agricultura orgánica, es gratuito. Lo pagamos todos con nuestros impuestos, ¿verdad? Y la fundación donde yo trabajo, hacemos todos los talleres de forma gratuita. Si nosotros como sociedad queremos avanzar, son inversiones sociales, no son gastos como muchas veces el entorno o la política lo quiere hacer ver. Si usted quiere que las nuevas generaciones de los hijos de campesinos no terminen en los círculos de pobreza y de miseria en las ciudades, como está pasando aquí en Costa Rica, necesitamos políticas públicas donde exijamos que se le dé las herramientas a nuestro agricultor. Lamentablemente venimos de políticas públicas neoliberales. Actualmente, por ejemplo, en mi país tenemos políticas neoliberales nefastas y estamos dando luchas para mantener instituciones como la nuestra, que estamos recibiendo a las nuevas generaciones de los hijos de los agricultores, donde ellos llegan y se forman con nosotros y muchos nos cuentan, llego y le digo a mi mamá y a mi papá que ahora sí me empiecen a dejar la finca y es verdad, todo ese manejo familiar. Obviamente primero hay un pico bajo en la cosecha porque las plantas apenas se están acostumbrando, ¿verdad? Es de pasar a tener suero en el hospital a vivir en la vida real para la planta, ¿verdad? Pero yo creo que si de verdad queremos mantener a nuestros agricultores en el campo, debemos de exigir políticas públicas. Gracias. Me parece súper pertinente esa opinión y nosotros hemos vivido un poco el asunto con las actividades de apropiación social de conocimiento, el acercarnos a los productores, el interés que se aprecia en estos pequeños productores por conocer, por reconocer, por ver la viabilidad de permanecer en su lugar. Yo quisiera, aquí hay tres preguntas más. Yo quisiera pasar a leer la pregunta que hace la profesora Silvia y de pronto cedérsela a Lina, a ver qué opina ella al respecto. Dice, buenas noches, gracias por todas las intervenciones. Quisiera preguntar por si saben el efecto de la aplicación de bioinsumos importados producidos, por ejemplo, en USA versus el uso de microorganismos locales aislados in situ, desde ventajas económicas hasta efectos ecosistémicos. Pues la pregunta es bastante amplia, pero quisiera como que de pronto conocer un poco la perspectiva o la opinión de Lina al respecto. Y luego, pues, seguimos con las otras preguntas. Muchas gracias, profesora Silvia, por su pregunta. Es muy interesante. Yo quiero en este espacio dejar un poco como la claridad de que es importante
que para el caso de los desarrollos de los bioinsumos se estudie la diversidad microbiológica asociada a cada tipo de suelo y a los cultivos específicos. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Carla, en que cada suelo, cada cultivo, cada sistema productivo tiene su propia recomendación. Asimismo, la biota de los diferentes suelos está ya dada por las condiciones y por las características inherentes allí. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta apreciación para el caso del uso de ciertos microorganismos, como tú lo dices, a nivel local, y aquellos que puedan ser introducidos de otro país o de otra condición agroecológica. Quiero poner como referencia para el caso del producto Rizobiol. Este producto es elaborado con base en unos microorganismos que fueron aislados en otras instituciones a nivel internacional. Sin embargo, aquí en Colombia, cuando ellos llegaron y cuando se empezó todo el proceso de conocimiento y evaluación de ellos, se validaron en diferentes suelos, en diferentes regiones, en diferentes departamentos, donde la soya tenía una influencia. En este orden de ideas te puedo mencionar que hubo evaluaciones no solamente en el Meta, sino también en el Valle del Cauca, algunas se hicieron en la costa Caribe, y realmente los resultados benéficos asociados básicamente a la funcionalidad de estos microorganismos se vio beneficiada en las condiciones específicas del Meta. Es por ello que esa recomendación, dado los estudios que se hicieron, está dirigida básicamente a soya, departamento de Meta, específicamente condición altillanura, porque en los otros suelos donde se evaluó no se vieron los efectos que se estaban esperando. Entonces sí es importante tener claro esto, además porque hay un tema de adaptabilidad, de pronto microorganismos que han sido aislados en suelos, por poner un ejemplo, alcalinos, no necesariamente se adaptan a suelos donde hay una condición común de acidez. Y eso no solamente se ha visto en términos de laboratorio con el manejo in vitro, sino que también lo hemos visto a nivel local. Entonces sí es importante tener claro como ese estudio de esa diversidad que está allí, y también esos beneficios que se pueden obtener con esas especies vegetales con las cuales estamos evaluando. Ya un poco más a lo de si hay algún efecto de la aplicación de bioinsumos importados versus los locales. Por ejemplo, Argentina produce un inoculante biológico que llegó al país hace mucho tiempo también a competir con el Rizobiol que la corporación estaba produciendo, y es elaborado con los mismos géneros de microorganismos, que ha tenido muy buenos resultados luego de diferentes años de acondicionamiento de esos suelos. ¿Eso qué quiere decir? Que en siembras de primera instancia, de pronto en áreas de una sabana nativa, sin ningún tipo de manejo agronómico o mejoramiento de las características, en muchas ocasiones estos microorganismos no funcionaron, y eso se evidenció por cosas básicas como la producción de nódulos en las raíces. Entonces, ¿esto qué conllevó? Que aparte de el manejo que se le daba al recurso con prácticas, incorporación de cales, aplicación de algunos elementos para soportar esa deficiencia que había, también hubiese ese proceso de adaptabilidad de esos microorganismos a estas condiciones. Y digamos, en este momento el producto argentino está ampliamente también utilizado aquí en la región, y los efectos son benéficos, igual que el producto que tenemos, digamos, nacional, que está registrado ante la entidad competente, que en este caso es el ICA. Entonces creo que esto nos lleva a que conocer la diversidad, el funcionamiento, todas las características inherentes que pueden tener ventajas positivas sobre estos biológicos que estamos utilizando, también y deben ir a un soporte referencial, que en este caso es el que nos da el ICA, que es la entidad nacional que nos regula precisamente la calidad de los insumos biológicos, y que tener como ese registro da garantía de que lo que estamos aplicando realmente cuenta con las potencialidades que se requieren para su inoculación en los diferentes cultivos. Entonces, básicamente ese es mi comentario. Bueno, muchas gracias. No, yo creo que ahí podríamos tener también otro ratísimo, o sea, salen temas súper interesantes para poder ahondar.
Bueno, y Mauricio Giraldo menciona que el cambio comienza por nosotros, el cambio comienza por nosotros y desde lo que hacemos y trabajamos, enseñando a los agricultores prácticas que han dejado de hacer como herramientas para afrontar los cambios en todo sentido. Por aquí la profesora Lucy menciona, mi pregunta es para la doctora Carmen Soledad, si me explica un poco sobre la conversión de proteína desde el punto de vista hacia la concientización al vegetarianismo. Mi profe, pues ya sabemos que pues ya estamos cerrando y además usted debe retirarse. No sé si puede hacer algún comentario al respecto de esta pregunta. Mira, ¿tú me puedes, por favor, permitir una diapositiva? Sí, claro, claro, usted puede. ¿Puedo compartir pantalla, Sí, Liz? sí, señora, bien pueda. Ahí puede compartir. Mira, esto es de referencias a la profesora. Muchas gracias. ¿Están viendo ahí? Sí, señora. Muchas gracias por su pregunta. No es, pues, solo que yo los invite. De hecho, yo consumo carne, pero bueno, no solo por lo cara, la he restringido, sino también porque me parece que hay otras fuentes de proteína que son iguales o tan eficientes. Los frijoles, por ejemplo, las legumbres en general, las lentejas. Y una buena alimentación no necesariamente tiene que ser que tengamos mucha carne de vaca. El problema del vacuno es el daño que le hace al suelo. Las tierras mejores del mundo, como es la Pampa Argentina, está dedicada a la producción de ganado. Entonces, ¿por qué no somos más conscientes y utilizamos mejor el suelo? Porque es que el suelo no lo van a volver a hacer más. Entonces, tenemos que cuidar el suelo. Entre las prácticas que hablaban ahora de agricultura, también tenemos la agricultura regenerativa. Hay que pensar también no solo como colectivos de investigadores, de docentes, sino también de manera individual. ¿Qué podemos hacer para mejorar el planeta? Hay una película muy bella que está en Netflix que se llama Kiss the Soil y habla de muchos, pero muchos ejemplos exitosos en el manejo de agricultura regenerativa, agricultura ecológica, agricultura orgánica, todas las alternativas a la propuesta de Revolución Verde que serían muy interesantes que las empecemos a debatir en este y en muchos escenarios. Muchas gracias. Muchas gracias, mi profe. Creo que aquí vemos, bueno, ya vamos cerrando, les agradecemos. Yo quiero empezar pues por agradecerles primero a nuestras ponentes que sacaron este rato para compartir con todos nosotros. Los que estamos aquí hemos estado desde las 6 de la tarde conectados, interesados en conocer más del tema. Quiero saber si de pronto podemos dejar en el chat sus correos electrónicos por si a alguien le interesa como contactarlas y de pronto conocer algo más respecto a sus trabajos. Entonces les agradecería si pudiéramos dejar por ahí los correos para quien le interese, de pronto pasantías, alianzas, realizar algún tipo de trabajo, ¿cierto? Para nosotros, ya de por sí en la Universidad Libre, programa de microbiología, Facultad de Ciencias de las Salud Exactas y Naturales, es un honor contar con ustedes. De verdad que muchísimas gracias por esa respuesta positiva siempre, por ser tan bellas, tan queridas, tan amorosas siempre y responder de manera afirmativa a esas invitaciones. Para nosotros es un gusto, para nuestros estudiantes, conocer estas experiencias que se hacen a nivel nacional y de Latinoamérica. En función de eso son los jóvenes, creo que hablando de apropiación social del conocimiento, es con esos niños y jóvenes necesitamos ese relevo generacional, ese enfatizar mucho más en estos diferentes tipos de estudios y de estrategias de conservación y de producción, o sea, buscar equilibrios para poder mantener, porque necesitamos alimentar
no solamente a una familia, sino que estamos hablando de millones y millones, ¿cierto? Pero hacerlo de una manera adecuada. Entonces, ¿cómo poder enlazarnos con esos ejercicios? Entonces, muchísimas gracias de verdad nuevamente. Por aquí nos están dejando algunos mensajes, ya Lina nos hizo el favor de dejar allí su correo electrónico. Ana Carolina Potes simplemente nos menciona, nos agradece y nos dice que bonita noche por el espacio, acercar esas prácticas investigativas y conversatorios a campesinos, es una tarea primordial. Nos mencionan que gracias por sembrar, bueno, hay una serie de intereses, muchísimas gracias, mi profe Carmen. Y bueno, seguimos en contacto, no sé si hay algunas palabras allí para ya despedirse, tanto Carlita como Lina, y nuevamente mil gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo desde Costa Rica nuevamente. Aquí los espero, el que quiera venir a pasantía o lo que sea. Aquí los espero, aquí está Qué mi rico, casa. sí. Muchas Y gracias. como estoy usando el teléfono aquí para conectarme, como que no puedo las dos cosas, escribir mi correo y estar conectada, Tranquila. no lo logro, pero cualquier cosa Lili les puede dar mi Claro que correo, sí. mi número de teléfono y estoy para Claro que sí. servirles. Y Claro Lina que y sí. Carmen, muchas gracias. Claro que sí. Igualmente, muchas gracias por este espacio, Lilo. De verdad que es bastante interesante poder compartir un poco como este tema de la microbiología. Y bueno, coloqué mi correo en el chat, con todo gusto estaré atenta a cualquier requerimiento, solicitud. Estamos dispuestos a trabajar conjuntamente. Para nosotros es bastante importante la investigación participativa. Y claro, también fomentar no solamente la apropiación del conocimiento y vinculación, sino también ser, digamos, como tener la posibilidad de transferir esos conocimientos también a la academia y a aquellos jóvenes que se vienen formando en las áreas de las ciencias del suelo. Entonces, Lo mejor de todo fue que al final pudo hablar y pudimos verla al tiempo. Perfectamente. Lo logramos. Fue buenísimo, buenísimo. No, muchísimas gracias. Por aquí también las puertas abiertas. Bueno, y esperemos que en alguno de estos lugares de procedencia podamos encontrarnos y abrazarnos y charlar y hacer muchos trabajos, que aquí es mucha la tela que hay para cortar con esta temática ahora, en este momento. Entonces, bueno, muchas gracias para todos, abrazos. Este lo grabamos, entonces lo vamos a colgar en el canal de la universidad de YouTube. Si quieren explorarlo, volver a escuchar, volver a mirar un poco de lo que es la temática y toda la proyección que se tiene. Entonces, un abrazo para todos, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Chaitos. feliz noche, chao Carla. Igualmente. Buenas noches, un gusto. Chao. Gracias, Carlita. Carlita, saludos a todos. Muchísimas Ay, gracias sí, por el yo les espacio. sigo. Sí, yo sigo pensando que es muy bueno el instituto, muy bueno poder estar allá. Qué rico con ustedes compartiendo. El ejercicio de las biofábricas me pareció maravilloso. Me pareció, no, qué enamorada de toda esa posibilidad de enlaces que hacen con los Con productores. agricultores, sí, para que Sí, la tecnología termine en la finca. De eso se trata, que termine en la exactamente. finca. También. Gracias por invitarme, Lili. La verdad es que me No, gusta mucho cuando puedo compartir con usted y con gracias. su gente por allá y ojalá que vuelva aquí a Costa Rica. Sí, no, allá estaré nuevamente, eso no se queda así nomás, allá estaré otra vez. Muchas gracias, Carlita. Bueno, Sí, mis estudiantes recuerdan bastante los espacios que hemos tenido en otras ocasiones en pandemia, que ustedes nos enseñaron desde el colectivo, desde la fundación ya, nos enseñaron varias experiencias y compartimos con ellos y por supuesto que los recuerdan con bastante cariño y los tienen ahí presentes, porque además desde también lo mantenemos en el canal de la universidad, entonces se puede ay, qué tener, lindo. les puedo compartir el enlace para que recuerden y miren que es Ay, sí. creo que es un muy buen material visual, audiovisual, de enseñanza, súper bonito, para que se tenga ahí Ay, presente. muchas gracias. Y ahí me lo pasa. Claro que sí. Bueno, entonces muchísimas gracias. Un abrazo, que Una alegría descanse, un verla. abrazo. Gracias. Igualmente. Chao. Chao.